la clase pasada y espero que más o menos entre la cursada de matemática general vayamos más o menos familiarizándonos con las integrales. Igual yo voy a hacer vamos a retomar el tema recordando que las funciones que describían la disminución de los reactivos a lo largo de una reacción normal, común, esta sería la función que corresponde a la disminución del reactivo, no es una función lineal. Entonces, como es una función más compleja, si quiero aproximar con métodos de cálculo a la forma de la función, se utiliza con mucho beneficio, ¿no es cierto?, el cálculo analítico, digamos, de las funciones, que es por el uso de derivadas e integrales. Repasando entonces, el fundamento de la derivada era que si yo defino un intervalo tratando de conocer la función, por supuesto que cuanto ese intervalo sea más pequeño, más me voy a aproximar a la trayectoria de la verdadera función. A lo largo de los intervalos, las rectas que voy definiendo en el intervalo, cuando tienden a un intervalo infinitesimal, copian mejor la forma de la función, estas rectas. Entonces, esta pendiente de la recta tangente en cada punto, con un pequeño incremento que se llama delta x, va a ser la derivada en ese punto. En el caso, por ejemplo, de la reacción de cinética de una reacción, tomando muestras entre este tiempo y este tiempo, la diferencia del reactivo, la verdad que tiene bastante error con el trayecto real de la función de la disminución del reactivo a lo largo del tiempo. Ahora, si me aproximo mucho, es decir, con un pequeño intervalo, esa sería la variación, en vez de delta de concentración respecto de delta de tiempo, sería la derivada de la concentración respecto del diferencial de tiempo. Muy bien, entonces llegamos a este tipo de expresiones. Para la velocidad instantánea sería la diferencial de la concentración respecto de un diferencial de tiempo, y siempre con la ley de velocidad, la que sea, ¿no? Entonces, esta diferencial de concentración respecto de diferencial de tiempo, K por A a la X, es la ley de velocidad de esa reacción. Con esta ecuación habíamos dicho que podía pasar a otro tipo de gráficos, esta ecuación de velocidad versus concentración, mucho más útiles para obtener información, que es conocer cómo varía la concentración del reactivo en función del tiempo, numéricamente. Y bueno, para eso, justamente hacíamos un reordenamiento de variables. Acá que tengo una variable de concentración, otra de tiempo y acá una de concentración, la idea es poner todas las variables de concentración del miembro izquierdo y del otro miembro poner las de tiempo. Con esta ecuación, que lo único que va a diferir en cada orden es en el tipo de implicancia que le dé este orden a la concentración, se trabaja integrando. Entonces integramos las variables. ¿Qué quiere decir esto? Que con la forma de la función, con todos los infinitésimos, con todos los pequeños intervalos, vamos a ir sumando la función por el infinitésimo, una pequeña área, y la suma de todas esas áreas, que es este símbolo estilizado, que es la integral, la suma de todos esos intervalos pequeños, esas superficies pequeñas, debajo de la curva de la función. Todas estas sumadas me van a dar la concentración que quiero averiguar entre dos periodos, desde dos momentos de tiempo. Para hacer una integral definida, entonces se definen dos tiempos. En nuestro caso sería entre el tiempo C y el B. Entonces yo puedo hacer la función en C menos la función en B, me va a dar este espacio
esta área bajo la curva, cuya magnitud es la concentración como varió entre el tiempo C y el tiempo B. Muy bien, entonces, con esta idea habíamos empezado analizando más o menos los órdenes y habíamos aceptado que las reacciones de orden cero, donde queda la concentración elevada a la cero, y cualquier magnitud elevada a la cero es 1, simplemente entonces me dice que la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, no depende de la concentración de reactivo, y realmente, diferencial de A respecto del tiempo constante, el diferencial de A es directamente proporcional al diferencial del tiempo. Cuando se integran estas diferenciales, o sea que se suman, directamente obtengo la magnitud y resulta que la concentración es proporcional al tiempo. Es el gráfico de una recta en este orden, orden cero. Esta simple recta, esta simple función recta, en realidad es muy extraña, muy poco común, porque que una velocidad no dependa de la concentración del reactivo, realmente es un sinsentido, pareciera. Es decir, me está mostrando que esta reacción transcurre a través de un mecanismo tan complejo que en el paso lento el reactivo no es importante o no influye. No influye el reactivo en el paso más lento. O sea que es un mecanismo muy complejo. Por eso yo se los muestro, no porque vayamos a hacer un problema de este tipo, sino para que recuerden que en cinética, donde hay choques estadísticos de moléculas, este tipo de reacciones no son las más comunes, todo lo contrario. Es decir, no son las reacciones en general proporcionales directamente a través de una recta con el tiempo, sino otro tipo de funciones. Cuando hay una reacción directa, es decir, elemental, seguramente que es por un choque que depende de los reactivos, no como en este caso, que la velocidad no depende de los reactivos. Muy bien, igual integramos la variable, ven los límites, para ir practicando y comparando. Y lo mismo hicimos con la reacción más común, ¿no es cierto?, que es la de orden 1. Sería esta la ley de velocidad, la velocidad proporcional a la concentración del reactivo elevada a la 1. Reagrupando las variables, me queda una expresión bien escrita así, para que la entiendan esta expresión, es la inversa de la concentración por el diferencial de concentración menos la constante de velocidad por el diferencial de tiempo. Cuando se integra la función 1 sobre concentración, diferencial de concentración, la integral de eso ya está calculada y representa la función logaritmo natural de concentración. Es decir, todos estos datos que están acá copiados son trozos de una tabla de integrales. Así aparecen en las tablas las integrales calculadas. El modo de sumar infinitamente, así infinitésimos, de 1 sobre x diferencial de x es calcular el logaritmo natural de x. Por eso aprovechamos que ya está calculada la función integral y la podemos aplicar en la integral de nuestro orden 1. Acá yo lo hice un poquito más desarrollado porque realmente no es fácil dibujar todos estos símbolos, ¿no? Pero bueno, espero que me entiendan. Acá está más desarrollado, entonces que de las tablas saqué que la integral entre a y a0 de 1 sobre a diferencial de a es el logaritmo. ¿Qué logaritmo? El logaritmo natural. ¿Entre qué límites? Entre a y a0. Entonces, la suma de todo este espacio, si esta fuera, que no es, ¿no? Pero si fuera la función 1 sobre a, es el logaritmo de a menos el logaritmo de a0. ¿Esto qué es igual? A menos k por el tiempo, ¿entre cuánto? ¿Entre qué límites? Entre t y t0. Menos k por t menos t0, ese intervalo. Por supuesto que completamente coherente, que a es la concentración que corresponde al tiempo t, y a0 la concentración que corresponde al tiempo 0. Puede ser t0, puede ser 0, o puede ser otro valor, ¿no?
Pero se dan cuenta cómo es la idea de sumar entre límites. Y estos datos son coherentes entre ellos. Si pudiera ser una tabla de valores, al tiempo t le corresponde a, al tiempo t0 le corresponde a 0. Así que con este dato, con esta forma de integrar, puedo responder varias preguntas, según como tengo los datos, puedo calcular, según lo que necesite, por ejemplo, cuánto reactivo se consumió hasta que pasaron tantos minutos, o en cuánto tiempo se consume tanta cantidad de reactivo, o a partir de cuánto no queda menos de tanto reactivo. Es decir, cualquier relación de la concentración con respecto del paso del tiempo. ¿Qué pasa con las reacciones de orden 2? La reacción de orden 2 tendría esta expresión, si se trata de un solo reactivo, la expresión sería proporcional a la concentración del reactivo al cuadrado. Entonces, acá puede ser el choque de dos moléculas de A, quiere decir que cada vez que aumenta la concentración, se aumenta la velocidad al cuadrado. Con esta ecuación y poniendo la velocidad en forma diferencial de A respecto de diferencial de T, otra vez reordeno las variables a ambos miembros y busco en la tabla de integrales cuánto sería la integral de 1 sobre x cuadrado diferencial de x, y me dice la tabla que la integral de esa función es menos 1 sobre x más c. Acuérdense que esto era porque no estaban definidos los límites. Integrando entonces con esta fórmula que ya está calculada, sé que la integral de esto entre dos límites, a y a0 otra vez, t y t0, va a ser menos 1 sobre x más c. Y la c se cancela. Fíjense que si hago la integral indefinida, ya puedo ir cancelando los signos negativos. Este es indiferente que sea negativo o positivo, porque como se va a cancelar cuando yo reste, podría haberlo puesto negativo, pero es indiferente. La cuestión es que me queda entre el límite superior e inferior 1 sobre A menos 1 sobre A0, K por T menos T0. Les quiero hacer notar que esto es así y se borra el signo, se anula el signo negativo, porque aunque A sigue siendo a lo largo del tiempo menor que A0, las inversas de una cantidad menor es mayor, ¿cierto? Esta magnitud inversa es mayor que esta, porque A0 era mayor. Así que no hay problema de signos. Esta entonces sería la expresión para calcular la concentración en función del tiempo para una reacción de segundo orden. Otro detalle que no lo dije, por eso lo voy a decir, porque a veces uno no dice cosas que le parecen obvias, es que, por ejemplo, en este caso, yo estoy calculando una reacción de primer orden de A, en A. Muy bien. Pero ustedes habían visto antes reacciones que, por ejemplo, eran de primer orden respecto de un reactivo, de A, y también de primer orden respecto de B, o sea, de orden total 2. ¿Se acuerdan? Cuando hicimos el primer ejemplo, A más B para dar C más D, y que era elemental, era de primer orden respecto de A y de primer orden respecto de B, orden total 2. Muy bien. ¿Cómo lo trabajo entonces? ¿Como una reacción de orden 2 o de orden 1? En ese caso, acuérdense cómo se calculaban los órdenes y cómo se trabajaba, dejando constante todo menos una de las variables, uno de los reactivos. Así que en el momento que yo deje constante el otro reactivo, lo trabajo como si fuera una reacción de primer orden respecto de A. Y luego voy a dejar constante A y haré otro conjunto de experimentos variando B. También la pienso como de primer orden respecto de B. Por eso es un comentario nomás, ¿no? Todo esto vale no solo para la descomposición de una molécula que ella sola se rompe, sino también para un análisis a veces cuando hay dos reactivos diferentes respecto de uno y respecto del otro. Así que las reacciones de segundo orden
Esto es lo mismo que estábamos viendo. Las de segundo orden pueden ser respecto del mismo reactivo, o a lo mejor A por B. Pero en el caso de que sean reactivos diferentes, se estudian como individualmente, por separado, orden 1 para un reactivo y orden 1 para el otro. Era esa aclaración nomás. Bueno, entonces, en el caso de que fuera un reactivo con una constante, perdón, un orden de reacción 2, vamos a hacer estas relaciones y quedará esta ecuación integrada de concentración versus tiempo. Muy bien, entonces, ya lo dijimos muchas veces, pero lo vamos a seguir insistiendo. La desaparición del reactivo, en la mayor parte de las veces, no es lineal en función del tiempo. Solo en el caso de orden cero, que ya les digo, son muy especiales. Siempre la función, la forma, va a depender del orden de la reacción, y siempre se obtiene experimentalmente. Para tener una referencia y tabular y mandar información de la velocidad esperada de una reacción o de cómo se comporta, se han tabulado y se usan de índice unos tiempos muy intuitivos, muy fáciles, ¿no es cierto? Que es lo que se llama tiempo de vida media. El tiempo de vida media es un dato en unidades de tiempo. Puede ser días, minutos, segundos, hora, lo que sea. Es un dato de tiempo, con unidades de tiempo. Y por definición, es el tiempo necesario para que la concentración del reactivo baje a la mitad. Con esa definición, observemos para estar de acuerdo. Por ejemplo, si tengo que T es 0, la concentración del reactivo es máxima a T0, llamémosla A0. Al tiempo de vida media, la concentración del reactivo es A0 sobre 2. Así de simple y así de definido. Si se trata de orden 0, aplico en la función estos 4 datos. A menos A0 sobre 2, A0 menos A0 sobre 2, es 1 menos 1 medio, o sea que me queda 1 medio de A0, o sea, A0 sobre 2. Esta concentración, digamos, la tendría que igualar a sus tiempos. Fíjense que este 0 menos 0, menos K, me da K por T, T medio, y de acá despejo que T medio es A0 dividido 2 y dividido K. Pasé esto dividiendo. Así que en el caso de orden 0, el tiempo de vida media tiene esta expresión, concentración inicial dividido 2 por la K específica, y es dependiente de la concentración inicial. Vamos a ver el tiempo de vida media en el caso de reacciones de orden 1. Aplicamos para las reacciones de primer orden la ecuación integrada de la concentración versus tiempos. Como habíamos hecho anteriormente, es el logaritmo de A0, concentración inicial, menos el logaritmo en el tiempo de vida media, que es A0 sobre 2. Hay que repasar un poquito las operaciones que nos permiten hacer los logaritmos, ¿no es cierto? Tanto los naturales como los decimales. Esta es una operación. Cuando tengo una resta de logaritmos naturales, es igual al logaritmo del cociente. Y acá está más adelantado, en la expresión, este cociente, acá, este cociente que sería A0 dividido 2, ya tiene el término que estaba en el denominador del denominador, hecha la división de fracciones, pasa al numerador. Esas son operaciones que les han enseñado y usamos habitualmente en matemáticas, ¿no? Así que logaritmo de A0 menos logaritmo de A0 sobre 2, me quedaría el logaritmo de A0 sobre 2, y este 2 proviene de haber pasado arriba el denominador del denominador. Como se pueden simplificar A0 y A0, porque se trata de la misma concentración, finalmente me queda logaritmo natural de 2. Así que esto es llamativo, porque el tiempo de vida media por la constante de velocidad específica me dan un número.
Este es un número, el logaritmo de 2, el logaritmo natural de 2 es un número. El logaritmo natural de 2, si lo buscan en las tablas, es 0,693. Y es igual a K por T medio. Por lo tanto, en reacciones de primer orden, la temperatura, perdón, el tiempo de vida media resulta ser 0,0693 dividido K. O sea que, como se ve, es independiente de la concentración inicial del reactivo. No importa con cuánto reactivo empiece, siempre el 50% de lo que puse va a pasar a un tiempo que depende de la K, por supuesto, pero que es 0,693 dividido K, independientemente de la concentración inicial. Esto es una característica de las reacciones del primer orden. Y en el caso del orden 2, aplicando también la ecuación integrada, fíjense que acá pongo A para tiempo t, A0 para tiempo 0, A0 sobre 2 para tiempo de vida media, y A0 para tiempo 0 sería, ¿no es cierto? Falta escribir, pero, o sea que acá, cada vez que yo quiera poner la vida media, voy a poner A0 sobre 2. Otra vez, A0 sobre 2, se puede pasar el denominador al numerador cuando uno hace 1 dividido a 0 sobre 2, es igual que 2 sobre A0. Así que 2 sobre A0 menos 1 sobre A0 me da 1 sobre A0. Esta es la resolución de esa resta, cuando T es tiempo de vida media. Si despejo tiempo de vida media, para orden 2 me da una expresión de este tipo, 1 sobre K por A0, y también en el caso de orden 2, como en el caso de orden 0, el tiempo de vida media sí depende de la concentración inicial. En el caso que no dependía, observen esta expresión, que depende de la concentración inicial, en contraposición con esta del caso de orden 1, que no tenía en su cuenta la concentración inicial. Bueno, lo interesante de los tiempos de vida media, que es un dato que se registra y se puede comunicar. Por ejemplo, a ustedes les pueden decir, este pesticida tiene un tiempo de vida media de 70 días, por decir algo. ¿Qué saben con ese dato? Que a los 70 días, la concentración que ustedes pusieron se redujo a la mitad. Entonces, con ese dato se puede calcular en los distintos órdenes, distintas circunstancias, se puede calcular la constante de velocidad. Y ese es un dato que es difícil de conocer a menos que uno hiciera un experimento cinético. Entonces, el que ya lo hizo el experimento cinético informa el tiempo de vida media para que uno pueda calcular la constante de velocidad específica, con o sin la concentración inicial, depende de los casos, pero se puede calcular. Esa es su gran utilidad. Entonces, recordemos que para las reacciones de primer orden es independiente de la concentración inicial, es decir, nada más que con el número 0,693, que es el logaritmo natural de 2, yo puedo calcular la K de velocidad y luego calcular concentraciones en otros tiempos. Respecto de la temperatura, lo vamos a volver a decir, que la temperatura, nosotros vamos a trabajar siempre a temperatura constante, es decir, vamos a obviar esa parte que es mucho más compleja. Pero sepan que la temperatura indica el nivel de energía, y a mayor energía, todo es mayor, todos los movimientos, todos los choques. Por eso el valor de la temperatura aumenta exponencialmente, muchísimo quiere decir, la constante de velocidad específica y también la velocidad de la reacción. Y esta fórmula calculada por Arrhenius, que también ven que tiene carácter exponencial, es decir, que sube rapidísimo, muestra la influencia de la temperatura en el valor de la constante. Con estos términos, R es la constante de los gases expresada en unidades de energía, este es un término empírico, y la energía de activación, van a ver qué significado tiene ahora con respecto de las velocidades. Entonces, en el caso de que aumente mucho la temperatura, como este término está dividiendo, va a aumentar
muchísimo la K. Bueno, para aprender de qué se trata la energía de activación, volvemos al modelo que tenemos mental de cómo transcurre una reacción, por lo menos una reacción elemental. Tiene que chocarse, por lo menos, con una cierta energía, para poder producir la reacción. Yo les volví a copiar estos dibujos, que eran de los que ya teníamos, para que nos imaginemos que los reactivos chocan. Por supuesto que aquí, en el choque y en el ordenamiento de energía, adquieren un nivel de energía superior, por el hecho de interpenetrarse, chocarse, y con ese nivel de energía superior logran después, si fue un choque eficiente con energía, formar los productos. Acá, por ejemplo, el ácido iodírico, también una reacción elemental, ven cómo toma una cierta estructura, esta más o menos es aproximada, pero bueno, una estructura conveniente para que luego pueda alcanzar la descomposición para dar otro reordenamiento, otros productos. Este estado intermedio, que se llama el complejo activado, por supuesto tiene mayor energía que los reactivos. Este complejo, luego origina directamente a los productos. Su mayor energía y su inestabilidad de alguna forma hace que sea de corta duración. Pero es por donde tienen que pasar las moléculas para luego dar los productos. Y se llama el estado de transición. Entonces, en el estado de transición, que tiene mayor energía de potencial, se acomodaron los reactivos de la manera adecuada para dar los productos. Desde el nivel de energía de los reactivos hasta el nivel de energía del estado de transición, hay una diferencia de energía que es la que se llama energía de activación. Como ustedes ven, si estoy en un nivel, por ejemplo, una función de energía potencial, y supongamos que esta fuera la energía potencial de los reactivos, necesito adquirir un nivel de energía, en este caso están representados la catálisis que después vamos a mencionar, pero observemos la línea verde primero. Tengo que llegar a un nivel de energía necesario para que en el complejo activado ocurran todas las reacciones que luego me van a dar paso a los productos. Ese complejo activado entonces tiene mayor energía potencial. La diferencia entre la energía del complejo activado y la de los reactivos se llama la energía de activación. Una vez que logré llegar a ese nivel, transcurre la reacción rápidamente hacia los productos. Respecto del tema anterior que estuvimos hablando de termoquímica, fíjense que la termoquímica hablaba de estados, no de procesos. Por lo tanto, si queremos mirar la variación de entalpía, la tenemos que medir entre los estados, productos menos reactivos, entre los estados definidos. Entonces, la parte termodinámica o de estados me va a dar la variación de entalpía entre productos y reactivos. En este caso, que los productos tienen menor energía, el delta H es menor que 0, los productos son más estables que los reactivos, y la variación me dio energía, es una reacción exotérmica, delta H menor que 0. Lo que pasó en el proceso fue que adquirió energía y luego pasó al nivel de productos. O sea, esto no lo contempla la variación de entalpía. Este es un fenómeno del proceso, un fenómeno cinético. Acá tenemos otro caso. Tenemos un caso en que los reactivos adquieren una energía de activación, llegan a un complejo activado y luego pasan a los productos. Pero en el caso último que estamos viendo, los productos tenían más energía que los reactivos y es una reacción endotérmica que requiere energía. Esa reacción se mide por una variación de entalpía que depende solo del estado final y el estado inicial. O sea, acá está la variación de entalpía mayor que 0 porque es una reacción endotérmica. La energía de activación se mide siempre entre los reactivos y el complejo activado.
Si analizáramos la misma reacción de ida y de vuelta, de reactivos a productos, con una determinada cantidad de energía para llegar al complejo activado, si analizáramos la reacción inversa de productos que ahora son los reactivos, la misma energía de activación, la energía de activación, digamos, que se veía en la reacción inversa, es ahora la de los reactivos, ¿no? El complejo activado es una única estructura, sea para la reacción directa o para la reacción inversa. Por eso, en caso de una reacción exotérmica, la energía de activación de la reacción inversa es mayor que la de la reacción directa, pero la energía, el nivel de energía y la estructura del complejo activado es la misma, tanto de ida como de vuelta. Ahora después vamos a volver a qué pasa con la línea roja. Voy a explicarles un poquito más y volvemos a este dibujo. Bueno, aquí también está graficado cómo la parte termodinámica es entre los estados y la parte cinética tiene un salto adicional, digamos, necesario. Muchas veces, bueno, esto explica justamente por qué hay reacciones que ocurren o que no ocurren, o que son infinitamente lentas, otras que son instantáneas. Todo depende de superar este salto. Como acá hay una cosa más gráfica, superar este nivel máximo de energía de activación y después todo corre rápido. Pero necesito superar la energía del estado de transición, la energía del complejo activado. Muchas veces ocurre que hay reacciones que son exotérmicas y que deberían ocurrir, o que en otras circunstancias ocurren, que en la vida común no se dan porque deben tener una energía de activación demasiado alta como para que se den a temperatura ambiente. Y paso a ponerles un ejemplo que ustedes van a comprender porque lo vemos todos los días. Los compuestos orgánicos, los gases, el gas de la cocina, los compuestos orgánicos como el papel, como la madera, ustedes saben que cuando se queman, liberan mucha energía. O sea que estamos en el caso de una reacción como esta, exotérmica, la combustión del gas de la cocina, o la combustión de un papel, o la combustión de la madera, libera energía. ¿Qué es la combustión? La reacción del papel o del gas o de la madera con oxígeno. Y nosotros vivimos en la atmósfera de oxígeno. Es decir, en este momento, el papel que ustedes tienen al lado suyo está en contacto con el reactivo que lo oxidaría con el oxígeno. Sin embargo, no ocurre esa reacción a menos que la iniciemos con un poco de energía de activación, que luego, bueno, ese tipo de característico de reacciones, con la propia energía liberada, se sigue propagando, ¿no? O sea que solo le falta que empiece. Ya ven cómo hay que superar un nivel con un plus de energía para que lo que debería estar pasando, sin embargo, no pasa. La combustión del papel, por ejemplo, no pasa espontáneamente, sino que requiere una pequeña iniciación y después sí, después me brinda energía y sigue adelante. Bueno, muy bien, entonces, tanto las reacciones exotérmicas como las endotérmicas requieren energía de activación, eso descontado. Y la diferencia de entalpía se mide entre los estados finales. Bueno, ahora sí vamos a explicar un poquito de qué se trataba esa otra línea que decía en presencia de catalizador. Energía de activación con catalizador. Y la roja, reacción catalizada. Muy bien, los catalizadores son sustancias o sistemas que aceleran las reacciones. Aumentan la velocidad de la reacción, una reacción que era muy lenta, la aumentan porque disminuyen la energía de activación. ¿Y cómo lo hacen? Ofreciéndole a la reacción otro camino, distinto, otro mecanismo, distinto del que tenía espontáneamente, sola, digamos, ¿no? Entonces yo tengo a lo mejor una reacción muy lenta, como podría ser una hidrogenación, a lo mejor en fase gaseosa,
Y muchas veces se usa simplemente una superficie finamente dividida que le permita apoyarse a las moléculas, acomodarse, encontrar la posición eficaz, y con eso ya a lo mejor se usa mucho en la industria, aceleran las reacciones. Eso se llama catálisis heterogénea, es decir, le pongo una superficie de apoyo, con cierta actividad a veces también, que le permite a la reacción gaseosa, que por ahí muy raramente que se encontraban las moléculas, les permite encontrarse y reaccionar en forma más rápida. Le ofreció otro camino y disminuyó la energía de activación. Muchas veces hay reacciones que son muy lentas en solución, pero que si se le agrega, por ejemplo, un poco de ácido o un poco de base, el protón o el oxidrilo, uno u otro, le ofrecen un camino alternativo al mecanismo de intercambio y reordenamiento de átomos, pero luego se vuelven a recuperar. Es decir, otra de las propiedades de los catalizadores es que si participan en la reacción, se recuperan inalterados. Es decir, participan, pero se ofrecen otro camino, pero se recuperan. Eso se llama catálisis homogénea. Están los reactivos y el catalizador en el mismo medio. El catalizador participa, pero luego se recupera. Y después tenemos un importantísimo grupo de catalizadores que son maravillas porque son como máquinas de hacer reacciones, que son las enzimas. Las enzimas son proteínas. Las proteínas en una estructura y una posición exclusiva de cada reacción, con un sitio activo, se dice, que le ofrece a las moléculas una posición específica donde la velocidad de la reacción aumenta muchísimo. Entonces, tampoco es que participan definitivamente en la reacción, simplemente se apoyan, se unen momentáneamente los reactivos, reaccionan y luego se sueltan. Son como maquinitas. Entonces, estas enzimas, que son proteínas, son los catalizadores biológicos y permiten hacer rápidamente y a 37 grados, por ejemplo, reacciones que en el laboratorio serían imposibles. Así que todo esto son los catalizadores, dicho en pocas palabras, que lo que hacen es disminuir la energía de activación porque en realidad la reacción transcurre por otro camino. Así que acá tienen que si la valla que hay que vencer, la barrera que hay que vencer es menor, muchas más moléculas tendrán suficiente energía a esa temperatura y la reacción va a transcurrir más rápido. No afecta el catalizador, no afecta la diferencia de entalpía. Ya les digo, la entalpía es una resta, digamos, entre el estado final y el estado inicial. En el proceso yo puedo tener distintos caminos, pero la diferencia de entalpía va a ser siempre la misma. Muy bien, y entonces lo que logré fue aumentar la velocidad del proceso, disminuyendo la energía de activación por medio de otro camino que se lo da el catalizador. Bueno, la parte cinética que nosotros queremos que sepan es esto nomás, ¿no es cierto? Ni más ni menos. Pero me parece que para ustedes les va a ser muy importante, sobre todo, tener muy claro de que las reacciones habituales no son proporcionales en el tiempo, sino que probablemente son logarítmicas. Es decir, si yo estoy esperando cuánto tiempo puedo esperar para entrar en un campo después de haber puesto una cosa tóxica, no puedo pensar, ay, sí, bueno, entonces si 10 días era el tiempo de vida media, en 20 días pues ya está. Espero que ninguno de ustedes tenga ese razonamiento, ¿no es cierto? Porque les va a ir mal. Así que bueno, nada más. Si tienen alguna duda, bibliografía, hay en los libros de Química General muchísimas bibliografías de cinética, es un tema común y básico de la química. Cualquier duda también, cuando hagan los ejercicios, van a tomar más práctica también. Y la teoría, por supuesto que hay que comprenderla, hay que saberla.